te suplicamos que en este momento nuestro corazón se abra hacia lo más profundo de nuestro ser, para que se cierre a todo lo que está en nuestro exterior y que tiene que ver con lo económico, lo político, lo social, lo familiar, lo físico. Que nuestras percepciones se anulen totalmente, que mis percepciones se anulen. Y como siempre pedimos cuando hay una enseñanza, te suplicamos que los misterios surjan ahora, que realmente los misterios en cada uno de los códigos de tu Torá nos sean claros a todos. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén y amén. Quisiera invitarlos y de ahí vamos a ir tratando de hablar en algunas cosas y les voy a dar lugar para que me pregunten. Todos me gustaría que participen en algún momento cuando dé el lugar con preguntas. Como somos poquitos, lo vamos a poder hacer. Vamos a ir a Romanos, un pasaje muy manoseado por el pensamiento de Babilonia. Romanos capítulo 8, y vamos a mirar el versículo 28. Romanos 8, 28. Apenas ya cuenten con el pasaje, me lo dicen, Romanos 8:28, gracias. Entonces si lo tienen, yo procedo a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a ir de nuevo, pero desde la nueva versión internacional. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Les quiero contar que hoy desperté y era como que mi cabeza tenía una canción que no la voy a cantar porque no tiene sentido, pero la frase voy a decir la frase de la canción. Era una especie de himno con un carnavalito que se cantaba en las iglesias bautistas en la época de mi juventud. Y el estribillo, después de ir diciendo algunas cosas, iba un estribillo que decía esto. Traten de escucharlo. Esto es lo que les pido a todos que lo escuchen. A los que Dios ama, todo ayuda bien. Lo voy a decir de nuevo, algunos ya me dicen que no, se adelantaron a la dinámica. A lo que Dios ama, todo ayuda bien. Vamos a leer de nuevo Romanos 8:28 y me van a decir si ese versículo, si esa canción, si ese estribillo, que a mí me hicieron, me hicieron aprender, inspirado en este versículo, hoy lo podemos ver igual. No. Ahí dicen no, allá usted ya se adelantó que no. A ver, lo vuelvo a decir, a los que Dios ama, todo ayuda bien. ¿Qué tal? Cállense acá. ¿Qué tal? ¿Está acorde o no? No. A ver, entonces ustedes que empezaron primero, Sofía. Muy bien, yo creo que vale la pena, por eso empecé por los jóvenes, porque los jóvenes se animen. Es a los que aman a Dios, no a los que Dios ama. Pero aunque nos cueste creerlo, todos los que hemos caminado por trazos babilónicos nunca lo hemos mirado como en este instante lo acabamos de descubrir. Lo hemos mirado al revés, como la canción que yo dije que hoy me desperté recordando. Es como que, bueno, esto sirve para bien porque Dios me ama. ¿Y saben qué ha ocurrido? Que no hemos hecho nada para que las circunstancias sean afectadas por el propósito de Dios. Porque incluso hemos puesto esto, todo ayuda bien, así que hasta el pecado que cometíamos quedaba en las manos de Dios, Dios va a sacarle propósito. Dios tiene de propósito, Dios siempre saca propósito de todo. Aunque hoy lo leemos, y siempre se leyó igual, porque les quiero decir que esta Biblia está de hace años con la misma forma de estar expresado. Fíjense qué sutil es
una manera de decir la Escritura y trastocarla, cambiarla, porque nos hace cambiar nuestra vida. Luego nosotros aquí en Monte Santo, por años, porque yo desde que me convertí conocí la palabra propósito. Algunos saben que esa palabra me la revela el Señor cuando yo tengo una experiencia con la muerte. Yo le llamo mi primera experiencia con mi muerte. Yo tuve la experiencia con la muerte física. Yo sé lo que me va a pasar el día que yo me muera físicamente. Luego yo tuve otra experiencia con los años con la muerte de Jesús. Pero en aquella experiencia de un río, y en ese momento supuestamente me iba a ahogar, el hecho de que ves la película famosa de tu vida es real, no es en milésima de segundo, yo creo que es en supra, ultra, billonésima de segundo. Es increíble los detalles de tu vida vistos como si fuera una película. Es literal eso de lo que cuenta la gente. También es literal lo que te inunda en el momento que ya sentís que tu espíritu va a abandonar el cuerpo. Es una paz que no se puede describir. También está en la Biblia eso, pero yo en ese entonces no conocía la Biblia. Llevaba 3 meses en el Señor. Pero lo mejor de todo, que cuando sentís esa paz y justamente ya te preparás solo a vivir eso, no querés otra cosa, hubo una voz que me dijo: todavía no se ha cumplido mi propósito en ti. Y fue allí donde vuelvo a tomar conciencia debajo de las aguas de ese río, etcétera, etcétera. Y bueno, yo me salvo, o el Señor me salva en realidad, y la palabra propósito me va a quedar después del quickie, porque vos la conciencia la tomás desde el susto. Así que bueno, vengo de la muerte, qué lindo todo, yo podía recordarlo, pero qué horrible morir, porque es horrible morir. Y más en accidentes, de una forma muy, muy espantosa. Entonces, cuando vuelvo en mi conciencia esa noche, al otro día, y de ahí por toda mi vida la palabra propósito siempre fue una palabra que era como si fuera un cartel de neón en algún camino de mis neuronas. En las rutas de mi neurona, la palabra propósito. Pero si tengo que decir la verdad, recién en este tiempo yo he venido a valorarla en las profundidades de lo que significa. Propósito tiene que ver con que ninguno de los que está aquí, ningún ser humano es un accidente. Ustedes saben eso, ¿verdad? Todos nosotros estuvimos diseñados en la mente de Dios antes que todo ocurriera, ¿eh? La intención que movió al Eterno, los que vienen a la viña saben de qué hablo, a que Él que se sentía pleno, Él que estaba totalmente pleno, no necesitaba otro, hiciera un espacio dentro de Él, porque hizo un espacio dentro de Él para que aparecieran los cielos y la tierra. La intención creó en Él mismo un propósito. Ese propósito era una humanidad, y en esa humanidad de quién sabe cuántas cantidades de seres humanos estabas vos y estaba yo como redimidos. Luego, en tiempo oportuno, vos y yo fuimos fecundados, engendrados, y luego de estar 9 meses o en el tiempo que te tocó estar en el vientre de tu madre, porque algunos a lo mejor más traviesos estuvieron más apurados, estuvieron menos, naciste y creciste. Y hoy entendés que no eres un accidente. Todo eso ayuda a bien. ¿A qué bien? Al bien del propósito de Dios, no a tu propósito. Hay mucha gente que cree que las cosas le tienen que ayudar a su propósito. Eso está en el sistema. Afuera se habla de propósitos y se le dice a la gente que cada uno tiene que tener su propósito. Pero de acuerdo al versículo 29, el propósito es uno solo. Romanos 8:28 lo hemos leído, lo vuelvo a leer, releo y me paso al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su, lo vamos a remarcar juntos, diga detrás de mí, su propósito. Pero remárquelo, vamos, su propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí está el propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para, y ese para es el propósito, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que el propósito de Dios es que nosotros, predestinados, bien, estábamos en la mente de Dios antes que todo fuera creado, eso dice ahí, ¿sí? A los que antes conoció los predestinó, ¿para qué? Aquí está el propósito, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero hasta ahí decimos amén, nos gusta,
Y la pregunta es, ¿qué significa ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? Yo voy a poner acá propósito, para los que anotan. Acá voy a sacar una flecha y vamos a poner que es ser conforme a la imagen. Vamos a remarcar eso, la imagen. Si necesitan venirse más adelante porque no se ve, vénganse. De su Hijo. Este sería el propósito. Voy a englobar acá. Este es el propósito que Dios tiene según lo que dice Romanos 8. Entendemos que eso significa que no nacimos por accidente, tenemos que llegar a algún lugar. No me pongan todavía nada porque te voy a pedir específicamente una sola proyección. Así que no me pongan nada. Cuando vemos esto de la palabra propósito y entendemos que el propósito es que nosotros nos conformemos a la imagen de su Hijo, significa que no es porque Dios nos ama va a llevar a que todo lo que nos pase nos ayude a bien, porque es una forma fácil de admitir pecado. ¿Y cuál es la palabra contraria a la palabra propósito? A ver si alguien la sabe. Muy bien, grítenla. La palabra pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué es conformarse a la imagen de su Hijo. Vamos a partir así, de ahí a lo mejor entre todos vamos a ir trabajando mejor este asunto, ¿sí? Vamos a partir de esta expresión. A ver si alguien sabe esto. Yo voy a poner la expresión en hebreo. No lo voy a poner en mayúscula porque no son nombres propios, lo voy a poner bien como corresponde. Pongo la B, esto dice Bem y esto dice Adam. ¿Alguien de los que ya más o menos se atreve con el hebreo me puede decir qué significa Ben Adam? Eso. Entonces yo lo voy a traducir acá, hijo del hombre. Esta expresión, hijo del hombre, ¿alguien de los que está aquí sabe si conocemos algún personaje en la historia de la salvación que la haya tenido como la favorita para referirse a sí mismo? Dígalo fuerte. Yeshua. Fíjese que el Hijo del Eterno dice que todo el tiempo se hacía llamar él, hablando de él de sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino, porque el Hijo del Hombre vino, porque el Hijo del Hombre. Todo el tiempo usó esa expresión. ¿Alguien se anima a decir, desde lo que usted ha entendido hasta ahora, por qué Yeshua usaba esta expresión? Pero tienen que venir acá porque yo no voy a ir llevando micrófonos. Porque están filmando, en serio. Tienen que venir acá, yo no puedo ir con los micrófonos. ¿Alguien se anima a decirlo? O sea, ustedes leen la Biblia y ahí se quedan. Si lo dice la Biblia no lo vamos a andar discutiendo. Yo no le pido que discutan al texto bíblico, le pido que lo interpreten. Cuando usted leyó Hijo del Hombre y que lo usaba Jesús, ¿qué entendía usted? ¿Qué entendía? ¿Qué? De verdad que no asociaban con nada. Han leído esa expresión. Y de verdad que ustedes la aceptaban así, nunca trataron de entender por qué. Porque de acuerdo a lo que les enseñó la religión cristiana nunca ha hecho énfasis con la palabra Jesús, el Hijo del Hombre. ¿O sí? Hasta yo mismo, ¿qué expresión uso? Hijo de Dios. La religión cristiana todo el tiempo. Cuando habla, porque Jesús, ¿quién? El Hijo de Dios. Jesús. ¿Alguna vez escuchó que algún religioso dijera Jesús, el Hijo del Hombre? Y entonces usted cuando leía la palabra, la escritura, y notaba que Jesús, hablando de él, decía el Hijo del Hombre, ¿qué hacía? Porque a usted antes de leerlo programaban con Jesús, el Hijo de Dios.
No, ¿qué hacía usted? No me esté teorizando desde este planteo. Cuénteme hacia atrás, cuando usted leía que él decía el Hijo del Hombre. Cuénteme hacia atrás, no desde este planteo para allá. Desde acá, lo que le estoy pidiendo es que me cuente qué hace usted. Porque a usted todo el tiempo le decían, Jesús, el Hijo de Dios. 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 Y de repente va la palabra, y en el Evangelio, el propio Jesús dice, el Hijo del Hombre. Mi pregunta es, ¿qué hace usted? Voy a escuchar a Luciana. Ya les doy lugar a los que han pedido palabra. La primera vez que lo leí así, lo asocié en realidad porque, bueno, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, por eso. ¿Eso cuándo te ocurrió? ¿La primera vez? ¿En qué tiempo te ocurrió? Hace un año, estando acá. Y lo asociaste entonces porque él vino a ser semejante a los hombres. No está mal. Es una manera. Pero bueno, escuchamos a la maestra. Porque imagino que ella nos va a dar la vivencia de cómo ella lo ha ido leyendo. Pero antes que ella hable, yo quiero que piense usted en esto. Qué tremendo que usted no responda, ¿no? Porque esa es la evidencia que nos manipularon. Ya le voy a demostrar por qué. Bueno, la primera vez que yo escuché esa expresión fue por la película de Jesús en una semana santa de esas así. Lo escuché siendo niña. Y que me llamó mucho la atención, que por qué decía hijo de hombre y no decía hijo de Dios para reventarlo a los otros. Bueno, o sea, hace mucho, cuando era niña, y cuando yo quería que él se defendiera, y tenía toda esa actitud. Después, siendo ya más grandecita, adolescente, y leyendo el Evangelio, siendo católica, me llamó muchísimo la atención. Me llamó la atención porque no entendía por qué se decía hijo del hombre, hijo de hombre, y no hijo de Dios. Me llamó la atención, pero no lo entendía. Y quedó ahí. Esas cosas que uno dice, bueno, por algo será, y pasa. Y después, ya creciendo en la palabra, fui dando mi interpretación, que es lo que les comparto. Exactamente. Y espero que sea acertada, porque yo me he confiado en que es eso. Es decir, que al decir el hijo de hombre, estaba aludiendo al hijo de la promesa de Génesis 3:15. Ese es el hijo que habría de manifestarse y aplastar la cabeza. Y lo que dijo Luciana, porque está en el hombre la imagen suficiente y necesaria para hacer el camino de ser lo que hace falta, o sea, a ver, me estoy expresando mal. Él quería mostrar que en su humanidad tenía todo lo que necesitaba para vencer el pecado y no manifestar su divinidad. Porque si él decía hijo de Dios, se destacaba su divinidad y entonces todos los demás hombres diríamos, claro, él pudo porque es hijo de Dios. Porque era él hijo de Dios. En cambio, de la otra manera, mostraba que él, como todo hombre, puede cumplir el propósito de manifestar la imagen de Dios. Bueno, así lo entendí yo. Perfecto, estoy pidiendo que entendieron. Franco, usted lo escuchó porque pidió la palabra y luego me acaba de pedir la palabra aquí nuestro hermano Tony González en lo que es la gracia y el profeta Tony en lo que es la autoridad de Cristo. Bien, yo lo había entendido de una manera semejante a lo que decía Luciana, de que en realidad lo que Yeshua manifestaba era justamente la esencia con la que el ser humano fue creada, lo que era el primer Adán también, pero que a causa del pecado el ser humano nunca lo había podido vivir. Entonces, hijo de hombre por eso, por el hecho de que él manifestaba el diseño que siempre fue para el hombre. Así lo entendí yo. Pero muy bien, ahora, ¿cuándo lo entendió? No, yo siempre lo entendí así. Siempre, bueno, no, ya siempre, venía iluminado de la cuna. No, digo, desde hace 3, 4 años atrás que empezaba a leer 3, más. 4 años atrás. Bien, muchas gracias. Siempre, pues desde hace 3, 4 años más me puse a leer más la palabra, por eso decía así. Ok, está bien. O sea, desde hace 3, 4 años, cuando la palabra se convirtió en su blanco de estudio, él lo entendió así, Laura compartió. Voy a preguntarle, profeta, no se enoja. ¿Es desde ahora para acá la reflexión o también es vivencial? No, es vivencial. Okay, yo voy a dar mi vivencia del catolicismo y luego de la iglesia evangélica. Para mí, cuando se decía hijo de Dios, era algo inalcanzable porque él lo pudo hacer y me autojustificaba
él lo pudo hacer, yo no, porque es el Hijo de Dios. Hasta que esa expresión me entró a molestar, porque uno dice, ¿cómo puede ser que él me haga o me dé instrucciones para hacer, o los mandamientos, y yo no lo pueda cumplir? Para él es fácil, es Hijo de Dios. Esa es la explicación básica que yo entendí en el catolicismo y luego en la iglesia evangélica. Eso fue. Cuando leía Hijo de Hombre, se me producía ese choque, diciendo, hasta que se me iluminó, pero todo el tiempo, cuando se decía Hijo de Dios, a mí me producía un efecto negativo. Cuando yo empecé a leer la Escritura y entendí que era todo Hijo de Hombre, ahí empecé a entender que era posible vivir. Y ¿Cuánto tiempo hacia acá? Y no tengo una fecha, pero esa es la vivencia que yo le puedo contar. Yo, antes de seguir por la vivencia que ellos tres han dado, a todos, a cuatro, porque vamos a poner a Luciana, que dentro de todo también en estos últimos años, pero a todos les tengo que decir que despierten hoy más que nunca y que valoren el hecho de que hemos salido de la mente de Babilonia y que nos animemos a más.